¿Sabían ustedes que el movimiento de las cuerdas de la guitarra es un movimiento oscilatorio? Pero ¿sabían ustedes que cada punto de la cuerda de la guitarra realiza un movimiento armónico simple? Soy el profesor Javier Márquez y este es mi canal, El Fosor. Y continuando con esta serie de vídeos dedicados al tema de ondas, hoy hablaremos precisamente del movimiento armónico simple. Para eso vamos a recordar un poquitito de lo que vimos en el vídeo anterior. Hicimos este tipo de movimiento, un movimiento de vaivén, conocido con el nombre de movimiento oscilatorio. Y también dijimos que si este movimiento se realizaba en los mismos intervalos de tiempo, era un movimiento periódico. Lo que no dijimos es que para que se realice este movimiento oscilatorio debe existir una fuerza de restitución. Es una característica importante en los movimientos oscilatorios. Hay una fuerza de restitución que hace que la masa regrese a su punto de equilibrio. Muy bien, vayamos a ver la pizarra. Movimiento armónico simple, vamos a ponerle entre paréntesis más, que es así como lo conoceremos a partir de ahora. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Es un sistema oscilatorio y periódico en el cual actúa una fuerza de restitución o fuerza de recuperación. Escribamos eso. En el cual actúa una fuerza de restitución. Es una de las características importantes de todo movimiento oscilatorio. Pero en el movimiento armónico simple, esta fuerza de restitución tiene algo especial. ¿Qué de especial tiene esta fuerza en el movimiento armónico simple? Que es proporcional al negativo del desplazamiento. Negativo el desplazamiento, ya me lo quiere. No, tranquilo. Presta atención acá. Observa. Tenemos dibujado acá un resorte y hemos colgado una masa. Entonces, esta masa hará que el resorte baje por el peso y en algún momento se detendrá. Listo, esa será la posición de equilibrio. Cuando yo lo estiro un poquito más, digamos hasta aquí, el resorte va a comenzar a oscilar. Y esa oscilación será un movimiento armónico simple. Este desplazamiento que hace hasta abajo y hacia arriba, este desplazamiento es proporcional a esta fuerza de restitución, pero en forma opuesta. Porque mientras el resorte va hacia abajo, la fuerza apunta hacia arriba. Y cuando el resorte, junto con la masa, va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo. A este desplazamiento, cuando es el máximo y ya no puede desplazarse más y regresa, se le conoce con el nombre de amplitud. Acá también se conocerá como amplitud, pero a este le pondremos A más y a este le pondremos A menos, para indicar que uno va en una dirección y en el otro momento está en la dirección contraria. Perfecto. Ahora, a este movimiento armónico simple, o mejor dicho, a este sistema que hace movimiento armónico simple, se le conoce con el nombre de oscilador armónico. Oscilador armónico. Y ahora vamos a escribir nuestra primera ecuación, o la única ecuación que vamos a trabajar en este vídeo. ¿Cuál es la ecuación que vamos a trabajar en este vídeo? Pues bien, la ecuación va a salir de acá de la teoría, como lo hicimos en el vídeo anterior también, ¿recuerdan, no es cierto? Acá dice fuerza de restitución que es proporcional al negativo del desplazamiento. Entonces yo voy a escribir acá una F de fuerza y voy a poner acá una X. Muy bien, matemáticamente, cuando dos valores son proporcionales, quiere decir de que uno es múltiplo del otro. Es una forma bien fácil de entender eso. Proporcional es múltiplo del otro. Entonces, para que X sea múltiplo de F, le tengo que multiplicar una constante adelante, ¿no? Yo voy cambiando acá esta constante, o voy cambiando el X, y va a aparecer la fuerza. Y para indicar que es el negativo, le pongo signo negativo. La fuerza es igual al negativo del desplazamiento. Y hay una constante acá adelante. Vamos a ir cambiando la X y conforme cambie el valor de X va a ir cambiando la fuerza. Ojo, muy importante, la fuerza de restitución entonces es variable, porque esto va a ir cambiando de posición y entonces el X va a ir cambiando, la fuerza va cambiando. Vamos a mantener
el K constante, y se conoce como constante de proporcionalidad, que en el sistema internacional tiene unidades de Newton por metro. O también podemos escribirlo de esta forma, Newton metro a la menos 1. Las dos formas de escribirlo son válidas. Muy bien, esta X puede ser cualquier posición que el oscilador armónico tenga en un instante. Por ejemplo, aquí, que ya hemos escrito, indicado la amplitud, pero podemos, por ejemplo, de aquí hasta este punto, indicar que se desplazó un X. Entonces, el X máximo, no se olviden, siempre va a ser la amplitud. Perfecto. Ahora vamos a pasar a dos ejemplos sencillos. Pues solo un momentito. ¿Ejemplos que ya acabó la teoría? Sí, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil. Obviamente el movimiento armónico simple tiene otras cosas, pero vamos a ir progresivamente avanzando. Con esta primera explicación del movimiento armónico simple podemos explicar infinidad de fenómenos que ocurren a tu alrededor. Y ahora sí vamos a ver dos ejemplos. Mira el primer ejemplo. Es un ejemplo conceptual. Observa. En este primer ejemplo tengo cuatro relaciones entre una fuerza y una incógnita, una constante, una X, una Y. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estas cuatro relaciones me está indicando un movimiento armónico simple? A ver, te dejo 30 segundos para ver si lo descubres. Suficiente. Solo fueron 10 segundos, creo que no era necesario 30. Miren, veamos la primera. ¿Crees que es un movimiento armónico? Mire, profesor, fx y tiene una constante y un negativo. Pero ¿cuál es el error? Que el x está al cuadrado. No puede expresar un movimiento armónico simple. A ver, la b, f igual a 8x. Ah, esto sí, pero le falta el negativo. No puede ser. Acá, f igual a menos 3x. Ah, está sí, pero f está al cuadrado. No puede ser. La última que nos queda debe ser la opción, ¿no? F igual a menos 2y. Pues solo un momentito, pero no dice X, dice Y. No importa. Puede ser una X, una Y, otro símbolo, una Z, una A, pero que me esté indicando una relación entre un desplazamiento y una fuerza. Por ejemplo, en el caso de este resorte, si usáramos los sistemas coordenados que estudiamos en matemática y que se aplican en física, podríamos representar esto no como una X, sino como Y, porque el sistema coordenado vertical cartesiano es la Y. Entonces, esto perfectamente podría representar este movimiento. Entonces, está muy bien. Esta es la respuesta. Una relación de proporcionalidad donde uno es el negativo del otro. Y acá está la constante. ¿Qué te pareció? Vayamos al segundo ejemplo. Ahora sí vamos a desarrollar. Leámoslo. 4 personas, y acá me están indicando que tienen una masa de 240 kilogramos las 4 juntas. Se suben en un automóvil de 1800 kilogramos y los muelles del automóvil se comprimen 2,5 centímetros. ¿Qué cosas son muelles? Los muelles son unos, para que me entiendas, unos resortes grandes. Esos resortes están en el automóvil. También los muelles están en los colchones. Dentro del colchón también hay esos muelles. Tendrás que investigar tú en qué otros aparatos, en qué otras cosas que ves a tu alrededor existen muelles. Muy bien, y ahora dice que esos muelles se comprimen 2,5 centímetros. A la hora que las personas suben al automóvil, el peso hace que los muelles se compriman. Te dicen cuál es la constante de rigidez del muelle. Te piden la constante de rigidez. La constante de rigidez es la constante de proporcionalidad. Cada vez que hablemos de un resorte o de un muelle, la constante de proporcionalidad le llamaremos constante de rigidez. Vamos a desarrollar este ejemplo utilizando nuestro método de cierre. Recuérdalo. Cantidades involucradas, la incógnita, la ecuación, resolución, respuesta y evaluamos. Vamos a empezar. Dice 4 personas y hay un dato de masa. Esa será una primera cantidad. Entonces vamos a poner aquí que la masa es de 240 kilogramos. Perfecto. Ahora, ¿qué más encontramos? Se suben en un automóvil de 1800 kilogramos. Otra masa. Bueno, vamos a ponerla. Masa 1, 240 kilogramos. Masa 2, 1800 kilogramos. Perfecto. ¿Qué más dice?
y los muelles del automóvil se comprimen, 2,5, o sea, una pequeña distancia. Vamos a llamarle X, ¿no es cierto? Otro dato más, lo ponemos por acá, el X va a ser 2,5 centímetros. Hasta ahí ya tenemos tres cantidades involucradas. Ahora dice, ¿cuál es la constante de rigidez? Es una incógnita. En la pregunta está bien clarito, la constante de rigidez. Nuestra incógnita es la letra K, la constante. Muy bien, vamos a pasar ahora a la ecuación. ¿Qué ecuación vamos a usar? Pues nos piden la constante de rigidez, tenemos nuestra ecuación que estamos utilizando para el movimiento armónico simple, donde aparece la constante. Entonces acá vamos a escribir, pero acá hay algo muy importante. Voy a escribir F igual a K por X. Y ya no voy a poner el signo más. ¿Por qué? Te voy a explicar. Mira por acá. Tenemos aquí la masa que está oscilando. ¿No es cierto? Muy bien. El que está haciendo esta fuerza no es la masa, es el resorte. El resorte le hace fuerza a la masa para intentar hacerlo regresar a su posición de equilibrio, ¿no? Y eso hace que oscile. Pero es el resorte el que hace esta fuerza. Entonces, por la tercera ley de Newton, ¿de acuerdo a la tercera ley de Newton? Acción y reacción. Si el muelle o resorte le hace una fuerza a la masa le hace la misma fuerza, pero en sentido contrario al resorte. Y esa es la fuerza que hemos puesto acá, porque eso es lo que dice aquí, ¿no? Las personas se suben al auto y ese peso, esa masa, le hace fuerza al resorte y lo comprime. El resorte le da una fuerza contraria. ¿Se entiende eso? Tenemos la fuerza del resorte y la masa que está encima del auto. Las personas hacen peso hacia abajo como una fuerza que tiene esta relación y el muelle hará una fuerza que tiene esta relación. Fuerzas contrarias en la misma dirección, pero de sentido contrario. En conclusión, cada vez que resolvamos un ejercicio de movimiento armónico simple, resolvemos sin poner el signo menos. Forma práctica. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora veamos otra cosa en este oscilador. Este oscilador tenía una masa inicial. Y cuando yo la pongo, el resorte se estira hasta que, si yo lo sostengo así con mi mano, hasta un momento que se quede en su posición de equilibrio. Entonces, imagínense que encima de ese resorte, ahora yo ponga algún peso para que hacerlo oscilar. Y ponga encima un peso. Muy bien. Este resorte, imagínense dos bolitas o varias bolitas una encima de otro, algún objeto. Entonces esas masas con su peso van a hacer que el resorte oscile. Entonces cuando yo considere la solución del ejercicio, no considero la masa original de esta masa, porque esa masa fue una masa original que me hizo ponerlo en la posición de equilibrio. Las masas que voy a considerar en el equilibrio son estas, que al ponerlo encima han hecho que oscile. Lo mismo va a pasar en este ejemplo. El automóvil tiene una masa de 1800 kilogramos. Ese peso del automóvil ya está ahí considerado desde el inicio. Después de eso, encima se suben las personas. Las personas son las que van a hacer que el muelle oscile. Por lo tanto, esta masa no se va a considerar en la solución del problema. Pero profesor, entonces, ¿para qué me la da? Me confunde. Exacto. A eso se llama en un ejercicio un distractor. Te quieren engañar. Entonces tú tienes que tener bien clara tu teoría para darte cuenta qué datos tienes que usar y qué datos no tienes que usar. Repito, este dato es el dato de la masa del automóvil. Muy bien, sobre eso se subirán las 4 personas. Y la masa de las personas harán que el muelle se comprima. Ese dato es el que vamos a utilizar. ¿Y cuánto van a hacer que se comprima? 2,5 centímetros. Y entonces usamos la fuerza que es igual a K por X. Ahora sí vamos a resolver. Muy bien. Decimos acá, la fuerza. ¿Cuál fuerza es? La fuerza del peso de las 4 personas. ¿Y a qué es igual la fuerza del peso? La fuerza del peso, si ustedes recuerdan, es igual a masa por la aceleración de la fuerza gravitacional. ¿Recuerdan? Masa por gravedad, se dice de forma práctica. Y esto es igual a K
por X. Ahora, profesor, pero la gravedad, ¿qué valor vamos a usar? En todos los libros de física usamos un valor fijo para la gravedad que es 9,81. No es un valor constante que en todo el planeta se tenga en la gravedad. Varía de un punto a otro. ¿Entiendes? Pero nosotros vamos a usar acá 9,81, que es el dato que se usa siempre en los ejercicios. Por cierto, una observación. Precisamente con un péndulo como el que tengo acá y haciendo movimiento oscilatorio, ¿sabías tú que puedo determinar cuál es ese valor de gravedad en este lugar? Y así lo puedes hacer tú en tu casa. ¿Quieres saber cómo? Pues no te pierdas los siguientes vídeos porque ahí lo enseñaremos. Continuamos entonces. Vamos a reemplazar. La masa vale 240 kilogramos. Vamos a poner ese dato por aquí. 240. La gravedad es 9,81. Igual a K por X. Pero esa X la voy a pasar a dividir aquí. Y esa X la tengo que poner en metros, porque recuerda que en el sistema internacional distancia y desplazamiento se miden en metros. Es más, acá la constante está en newton por metro. Tengo que cambiar 2,5 centímetros a metros. ¿Cómo transformo 2,5 centímetros a metros? Miren, un método práctico es el siguiente. La palabra centi es un multiplicador métrico. Significa 10 a la menos 2. Entonces, pondríamos 2,5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Se dan cuenta? Solamente he reemplazado la C de centi por su valor numérico, 10 a la menos 2. Centi, 10 a la menos 2. Centi, 10 a la menos 2. Y ahora ese valor va acá abajo, en nuestra ecuación. 2,5 por 10 a la menos 2. Ya está. ¿Cuál será nuestra respuesta? Vayamos a la calculadora. Si nosotros ahora en la calculadora ponemos 240 por 9,81 y a ese resultado lo dividimos en 2,5 por 10 a la menos 2, vamos a descubrir que me sale la siguiente respuesta. Respuesta. Va a quedar que la constante es igual a 9,4176. Me salió un valor exacto. No hay decimales inclusive. Exacto. Entonces, ¿esa será nuestra respuesta? No. ¿Qué vimos en el video anterior? La cifra significativa. Acá hay un dato que tiene 3 cifras significativas. Acá hay un dato que tiene 4 cifras significativas. Y acá hay un dato que tiene 2 cifras significativas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a escoger el dato que tenga la menor cantidad de cifras significativas. 240, 1800, 2,5. 2 cifras significativas. Mi respuesta debe tener 2 cifras significativas. ¿Cómo hago eso? Bien sencillo. Vamos a considerar, o sabemos todos nosotros, que en este punto está la coma decimal, en esa posición. Entonces voy a mover la coma decimal 1, 2, 3 veces. Si la muevo hasta aquí, tendría 94, pero tendría que escribir 94,176. Si la muevo uno más, 1, 2, 3 y 4, escribiría así, 9,4176. Pero ese número no es lo mismo que este número. Entonces, ahora yo tengo que multiplicarle por 10 elevado al número que indica la cantidad de espacios que he corrido la coma decimal, o sea, sería 10 a la 4. Mira, otra vez, bien fácil. 1, 2, 3, 4. Entonces 10 a la 4. Si le hubiera movido 3, 1, 2, 3, 10 a la 3. Listo, pero profesor, todavía tiene 5 cifras y yo quiero 2. Ahora aproximo. Solamente quiero estas 2. Como el siguiente número es menor que 5, entonces a este número no le añado nada. Y la respuesta va a quedar 9,4 por 10 a la 4. Y ahora sí tiene 2 cifras significativas, igual que el dato que tiene menos cifras. Le pongo sus unidades, newton por metro. Acá está, newton por metro. Y ahora el paso final. Vamos a evaluar. A ver.
tomamos varios datos. Este dato nos hemos dado cuenta que nos quisieron engañar, no se usa en la solución del problema. Hemos podido hacer la conversión, centi 10 a la menos 2. Hemos visto cuál es mi incógnita, la ecuación, ya no le puse el signo negativo. Me acordé que vale el valor de la gravedad, 9,81, para hallar el peso. Hemos despejado, hemos operado, hemos transformado este número para que tenga las cifras significativas correctas, y una vez que todos estos pasos están bien, puedo decir que esta es la respuesta correcta. Si te has dado cuenta, para resolver este ejercicio y lo que hemos hecho aquí en la pizarra, hemos necesitado algunos conceptos previos. ¿Cuáles han sido esos conceptos previos que hemos necesitado? La tercera ley de Newton y conocer cuál es la ecuación del peso. Entonces es importante estos dos conceptos previos. Más adelante, cuando hagamos una nueva saga en un nuevo tema y hablemos de las leyes de Newton, hablaremos con más detalle de estos conceptos. Pero con solo eran conceptos previos y lo va a hacer después. La física es así de hermosa. Podemos empezar por un tema, después empezar por otro tema o hacerlo en otro orden, siempre y cuando podamos entender el fenómeno y podamos aprenderlo de manera didáctica y divertida. Muy bien, ahora te dejo un reto. Vas a investigar qué objetos cotidianos, los que están ahí en tu casa, en el colegio, en la calle, vas a mirar alrededor, te vas a volver un mini científico o un super científico o un gran científico y vas a buscar qué objetos oscilan aproximadamente como un movimiento armónico simple, aproximadamente. Por ejemplo, yo ya te mencioné que los puntos de cada punto de la cuerda de la guitarra, ¿no?, de la cuerda que es las guitarras, oscilan haciendo movimiento armónico simple. Toda la cuerda de la guitarra hace un movimiento oscilatorio. A ver, ponte a investigar tú también. Investiga y me escribes en el vídeo. Y también, por favor, no te olvides de poner like, de suscribirte. Y si alguno tiene alguna pregunta, duda, aclaración, interrogante, sugerencia, comentario, chiste, moraleja, adivinanza, alguna cosa que quiere aclarar, comente, aclarar, que no la han entendido y quieren que le explique, pues síganme escribiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!